del IVA es una ayuda a la gran clase media que boletea en este país. Primero. Segundo, ¿por qué no toca el tema del diésel? ¿O le tiene miedo a los camioneros, señor Minero, señor Cerda? Ahí tiene una exención tributaria que es bien curiosa. Oye, tengo otro, ¿puedo interrumpir? Y la renta presunta, sí, que beneficia a ¿quiénes? A la agricultura, exacto. Pero espérate, aparte de la renta presunta, el tema de las viviendas, que se lo preguntamos ayer al ministro, porque el tema del IVA para las viviendas de FL2, que son viviendas pequeñas, también va a encarecer las viviendas, nuevamente perjudicando a la clase media. José Antonio Neme. Crúzate nomás. Me voy a cruzar mientras tú avanzas, porque hay otro tema. No haber incluido, aunque sea un poquito, de un tema vinculado a las administradoras de fondos de pensiones, porque la ley corta, yo coincido con algunas voces de la oposición, y me juego aquí, de que es demasiado corta. Es una ley que efectivamente... Las cosas tan cortas no son buenas. No. ¿Sabes qué? Entonces, digamos tan bien. Digamos tan bien. La ley corta es tan corta que no alcanzó para tocar en algo, digámoslo. para tocar en algo a las AFP. Entonces ahí se le abre un flanco al gobierno de crítica. Primero, ¿por qué no haber tocado otras exenciones tributarias para financiar el proyecto que en realidad benefician a grupos de interés bien particular, agricultura y camioneros, y no haber incluido algo más que sea respecto a la estructura de la administradora de fondos de pensiones? Le doy el pase al tiro a la Katy, pero también el tema de la renta, en el tema de las acciones, las ganancias de capital. Las ganancias de capital es un poquito nomás lo que se grabó, lo que se... Claro, es un monto bien simbólico, la verdad, para todo lo que se necesita, que son 1.500 millones. Creo que el retiro de rentas de capital son algo así como 50 y tantos millones de dólares, eso no es nada. Oye, la Katy Ibáñez también tiene mucho que aportar a esta discusión. Está desde el Congreso, donde las papas queman, como dice nuestro Piri. Katy, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay movimiento o todavía no? Igual, chiquillos. No tanto, pero yo estoy como con 10 ojos. Miro para allá, miro para acá, miro para acá, porque para que no se me pase ningún parlamentario, porque está al rojo vivo la situación. Está al rojo vivo la situación porque hoy día es un día clave para el cuarto retiro. ¿Por qué? Porque hoy día podría zanjarse una polémica que va a definir si el cuarto retiro eventualmente podría seguir avanzando acá en el Congreso. Se va a votar en la Comisión de Constitución varias indicaciones de la vez anterior, y ahí es donde está la polémica. ¿Se paga o no se paga impuestos, por ejemplo? ¿Qué pasa con las indicaciones? ¿Se logra la arremetida del gobierno con esta ley corta que eventualmente buscaría frenar el cuarto retiro? Son parte de las interrogantes. Y aquí yo estoy así como con 4 ojos, les digo yo, mirando, porque este es el ingreso de los parlamentarios, y aquí es donde yo estoy en eso, justamente buscando y captando las distintas indicaciones. Hay una que llegó temprano, Oiga, ¿es aplicada usted, diputada? La diputada Alejandra Sepúlveda llegó como en el colegio, 8 de la mañana. Bueno, sí, 8 de la mañana, llegamos tempranito. ¿Para la foto nomás hasta ahora? Es que lo que pasa es que tenemos harta pega. Ya está bien, está bien. Tenemos harto que estudiar. Ahora en la mañana, antes de las 10, comenzamos, ¿no es cierto?, la sesión. Y bueno, a las 11 de la mañana que empezamos la sesión de trabajo, donde se ve precisamente la ley corta de pensión. Me parece bien discreto, hay algunos que no han llegado. Ya, pero vámonos mejor a otro asunto. ¿Qué pasa con el tema de la ley corta? A ver, aquí hay 2 pugnas diputadas. Una cosa que tiene que ver con se pagan o no se pagan impuestos. En un momento yo veía a usted declaraciones suyas, te decía, sí, tenemos los votos. Parece que eso hoy día no está tan seguro, Para el cuarto retiro pareciese que tambalea hoy día en el Congreso. Bueno, el impuesto, la disyuntiva, ¿no? Y la complicación precisamente es lo que tiene que ver con el impuesto. También algo de rentas vitalicias, que es importante, ¿no es cierto?, que se sepa, y vamos a pelear, ¿no es cierto?, como en la indicación que nosotros presentamos. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto, y mira lo que está pasando irónicamente, ¿no?, con la ley corta de pensiones, donde precisamente aquellos que nosotros queremos que paguen impuestos, como las exenciones que hoy día tenemos al diésel, como la renta presunta para los grandes agricultores, la renta presunta para los pequeños agricultores debería continuar, o qué es lo que está pasando con la minería, ¿no?, con la minería y el cobre, que nosotros siempre planteamos que debería haber un royalty minero. Entonces, primero, yo creo que las exenciones vamos a tener que revisarlas, ver bien, que no perjudique, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los profesionales, a aquellos que, ¿no es cierto?, que queremos más bien proteger y fortalecer, y aquellos que tienen más, que paguen más. Diputada, aquí hay un asunto, póngase un poquito más acá, eso ahí, porque es el árbol ahí, en cualquier momento el pajarito no ataca. Hay un asunto aquí. A ver, en algún momento los primeros
corrieron o fluyeron más rápido, salvo el primero que tuvo el problema, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional, pero ya sabemos que prosperó. En su momento el argumento era, bueno, lo que pasa es que no había trabajo, la pandemia nos tenía frenado y todo. Pero hoy día el costo de la vida está más caro. La vida o el término de trabajo para mucha gente, para muchas familias que no ven, no ha sido el mismo que previo a la pandemia. Por lo tanto, ¿qué le puede decir usted a esas familias que hoy día sienten que ese dinero está, ahí está probablemente gran parte de las expectativas que ellos tienen para el desarrollo económico, considerando el estado en el que nos encontramos hoy día? ¿Cómo se responde desde el punto de vista de los legisladores? Bueno, primero decir que hay una encuesta que es muy interesante de la Asociación de Emprendedores de Chile, donde plantea que el 42% de los retiros se utilizaron, ¿no es cierto?, para los emprendedores, para hacer esta microeconomía, ¿no es cierto?, las empresas que se necesitaban y fundamentalmente algo que no entregan los servicios del Estado para apoyar a las pymes, que es el capital de trabajo, ¿no?, que para nosotros es muy importante. Entonces tú, cuando vas a terreno, escuchas, mira, yo compré, ¿no es cierto?, una máquina para la carpintería o compré, ¿no es cierto?, un horno para hacer pan. O sea, al final, cómo todos esos recursos del primero, segundo y tercer retiro se han ocupado precisamente para el emprendimiento. Entonces, para pagar cosas, para pagar, ¿no es cierto?, el costo de la vida, pero también para poder hacer el emprendimiento. Recordar que hoy día continuamos con 1 millón de empleos, ¿no es cierto?, o 1 millón de empleos que no hemos podido recuperar. Por lo tanto, a través de esto también hay una recuperación a partir de las condiciones de la pandemia. Nosotros creemos que es necesario. Mira, tuvimos una semana distrital en donde no hay lugar donde no hemos ido, que nos han dicho, diputada, por favor, acelere y apure este cuarto retiro. Hago el link, hago la unión con la ley corta de pensiones, sin duda. José. Sí, ahí está José Antonio y Diana. Sí, perdón. ¿Cómo le da? Muy buenos días. Hola. Usted dice, bueno, hay mucha gente y probablemente hay mucha gente que nos está viendo en su casa hoy día, que son profesionales, a lo mejor personas que trabajan en el mundo técnico, pequeños emprendedores, que efectivamente han hecho un súper buen uso de los 3 retiros anteriores, o un uso necesario. Y hoy día están esperando el cuarto porque tienen algún proyecto, algún plan, algo que pagar, en fin. El dinero en un país como Chile siempre es necesario, ¿ah? Pero este debate me parece que es de los más presidencializados de todo, porque efectivamente aquí hay una preocupación por la inflación, por los más pobres, porque la economía está recalentada, por no inyectar mayor liquidez al mercado. Pero además hay una segunda derivada que muchas veces la gente no ve, y es que los candidatos están midiendo fuerzas, por una parte los candidatos presidenciales, y por otra ustedes que están repostulando, muchos de ustedes a sus senaturías o circunscripciones o distritos, también tienen un compromiso con sus electores. Entonces es muy difícil negar el cuarto retiro cuando yo quiero quedarme en mi posición en el Parlamento, porque es impopular. Por una parte, el señor Boric dice que no lo va a aprobar primero y luego dice que sí, pero con impuesto. Entonces, la verdad es que está tratando de mantener su posición, pero poniendo una traba. Y por otra parte, Sichel dice que va a estar espiando, siguiendo, y va a poner a todos los parlamentarios de Vamos por Chile en una suerte como de DICOM si votan a favor. Entonces, sea honesta con nosotros y díganos, ¿cuán politizado está esta discusión? Porque al final del día, no sé si les importa tanto que la gente tenga un cuarto retiro, no lo digo por usted en particular, sino que cuántos están con Sichel, cuántos están con Boric y cuánto logro yo conectar con mi electorado para que no me saquen a patadas del Congreso en el mes de noviembre. Es que lo que ocurre es que uno está conectada con... Y te estoy mirando en la cámara de abajo, te voy a mirarte arriba. Uno está conectada con los problemas de las personas, de la familia. Yo creo que está esa conexión, porque si tú me dices, mira, nosotros somos autores, ¿no es cierto? La federación y todo, estuvimos en el primer y en el segundo retiro. Somos autores de esto. Somos autores también de la moción para rentas vitalicias, fuera del contexto electoral. Entonces aquí nosotros hemos visto en esta herramienta, que claro, puede ser una herramienta desde el punto de vista de las pensiones, ¿no? Una mala herramienta. Por eso es que nosotros hacemos el link inmediatamente con una reforma previsional. Entonces, lo que estamos diciendo hoy es que esto sigue siendo necesario en el contexto de la pandemia. Y cuando tú vas a terreno, claro,
¿cómo tú vas a hacer oídos sordos a lo que le pasa a las personas, a lo que necesitan las... No puedes hacer Pero lo que pasa es que las sordos. personas también Entonces, por necesitan, eso se que... Sepúlveda, las personas también necesitan precios bajos. Entonces, Sí. si usted va a aprobar un cuarto retiro para que Sí. esa plata no rinda en nada en el supermercado, la verdad es que mejor cerremos por fuera, porque esa plata, el peso se ha devalorizado en relación a los precios. Sí, José Antonio, mira, lo que ocurre además es que eso no solo tiene que ver la inflación, ¿no es cierto?, con un problema de carácter nacional. Cuando uno se pregunta qué es lo que pasa en la OCDE, que es una cifra que yo he tratado de entregar permanentemente, tenemos alrededor de un 5.4, ¿no es cierto?, de inflación también a nivel, y no estoy hablando de Argentina, de Bolivia y de Perú, te estoy hablando también de lo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, este fenómeno de inflación es de carácter mundial. Sí, diputada, pero pero... el día, ¿cómo lo solucionamos? Además, Claramente- estamos dando vuelta al revés la economía del país. Lo que usted dice es cierto, lo Esa- comentábamos o sea, esa es ayer la también diferencia. con otros colegas suyos, la inflación es un tema mundial, pero claramente un cuarto retiro agrava la situación de la inflación en nuestro propio país. Entonces lo que dice el José es cierto, está la ilusión de retirar la plata, Bueno, que es de las personas, porque la han ahorrado personalmente, digamos, pero si esa plata no te va a rendir lo que te rinde porque hay una inflación desatada, pucha, es una falsa ilusión finalmente. Ya. Pero si tú combinas, Diana, lo que tiene que ver con la inflación, pero al mismo tiempo estamos hablando de 2 dígitos de crecimiento. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se ha dado este crecimiento? ¿Cuál es la diferencia? No solo en el consumo, sino en una reactivación económica Claro. que hoy día pasa por la pequeña y mediana empresa. Por eso que, fíjate lo interesante, si yo creo que hay que estudiar lo que está ocurriendo. Hubo una inyección de dinero, ¿no es cierto?, directo a la vena de las personas que hicieron pyme, las personas que están haciendo reactivación desde lo local. No el chorreo, ¿no? No el chorreo que se produce cuando se utiliza estos recursos desde los grandes grupos económicos. Porque esa ha sido la tesis permanentemente. Hoy día estamos al revés. ¿Cómo se inyecta? Directamente a las personas, directamente a las pymes, y se hace un crecimiento distinto. Si nosotros logramos tener ese clic diferenciador, pero ya no a través de los recursos de la AFP, sino de las instituciones del Estado, FOSI, Cercotec, ¿no es cierto?, INDAP, etcétera, que se inyecten directamente y se produzca un crecimiento desde lo micro o desde lo local, créeme que podamos tener un desarrollo post-pandemia absolutamente distinto. Entonces, coloca la inflación, una inflación que viene de carácter internacional, que claro, que va a poder surgir también, ¿no es cierto?, a partir de los retiros, pero conéctalo también con un crecimiento que puede ser Pero, diputada, sostenido a partir, ¿no es cierto?, de la pequeña y mediana empresa. Yo lo entiendo perfecto y me parece que... Esa discusión hay que darla. De todas maneras, Mira, porque, claro, esa discusión, José Antonio, es súper importante, porque es el cambio de paradigma hoy día. Y ese cambio de paradigma es que yo espero Pero esa no es que la los misma- economistas y fundamentalmente el ministro de Hacienda se pueda hacer. Dejemos fuera al ministro de Hacienda porque uno podría Esa es la asumir... discusión de los presidenciales. Entiendo, uno podría asumir que desde Hacienda hay una mirada teñida por la posición del Ejecutivo. Entonces uno diría ya, ok, saquemos de la ecuación al ministro de Hacienda, que tiene una mirada política al final, aunque diga que no, pero ok, ser ministro de Estado es, digamos, uno está en la arena política. Pero su relato, que me parece de todo sentido económico, es decir, no solamente hay que incentivar el consumo, sino que ayudar también a la reactivación A la inversión. para que el consumo vaya acompañado de un aumento de producción, se junte la oferta y la demanda y los precios se mantengan estables. Pero no es la mirada que ha tenido el Banco Central, que no digamos que en teoría es político ni en la práctica, diría yo, al menos en lo legal es un ente autónomo. ¿Usted no confía en el diagnóstico de Marcel? Porque el propio Banco Central dice, ojo, aquí la inflación tiene un componente interno, ojo, aquí el cuarto retiro contribuye a que los precios se eleven, no estamos de acuerdo. Entonces, usted hace una mirada distinta, que es súper legítima y la cual yo puedo estar de acuerdo, pero entonces uno dice, ¿el Banco Central también está alineado con el gobierno? Porque el diagnóstico de Marcel en relación al cuarto retiro ha sido súper preciso. Sí. Mira, yo no soy de los que cree que el Banco Central está equivocado ni nada por el estilo. Yo creo que el Banco Central está haciendo su pega.
pero en la juguera, ¿no es cierto?, del Banco Central no coloca todos los ingredientes. ¿Y por qué? Porque no tiene esa función, ¿no? No tiene esa función. Entonces ellos están en política monetaria, inflación, etcétera. Por eso que lo interesante es conservar la autonomía del Banco Central, pero colocarle otros factores de análisis, otros factores en los cuales ellos también tengan que ser responsables. O sea, y además, mira, José Antonio, lo más importante es cómo cambias de paradigma. O sea, cuando tú ves, y perdóname, un ministro de Hacienda, que era más bien de la tendencia centro-izquierda, y que decía, mira, yo quiero más AFP, más capitalización individual para este gran bolsón de plata, ¿no es cierto?, para hacer las inversiones que necesitan las grandes empresas, los grandes grupos económicos. Ese es el mismo chip, es la misma fórmula de hacer esta economía que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. Diputada. Entonces, esto nos da la posibilidad, José Antonio, de mirar esto en forma distinta. Esa es la diferencia. Y respecto de la solución definitiva para el tema de las pensiones, porque, ok, lo que está claro, obviamente, es que con los retiros se merma la posibilidad de ahorro y las pensiones van a ser más bajas todavía de lo que son hoy, que ya son pensiones, como dice mi compañero, de hambre. La solución definitiva no está, hay un proyecto que está durmiendo en el Parlamento hace mucho rato, pero hoy día está la posibilidad de la ley corta de pensiones, que en algo chiquitito se va a poder solucionar. ¿Qué opina usted? ¿Qué le falta a esa ley corta de pensiones? Muy cortita. Y si la va a votar a favor o no, pues. Oye, con todo mi cariño, yo estoy de acuerdo contigo que los chiquititos nos sirven mucho. Entonces Mire, Pillina. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo dije y ya. Está bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, ya, oye, estoy aquí en el Congreso Nacional, en esta mente mole, déjanos reírnos un ratito. Sí, está bien, la vida con humor Por es más fácil. supuesto. Ya, me pongo seria otra vez. Me pongo seria otra vez, me pongo seria. Mira, yo creo que la ley corta de pensiones, yo la veo con buenos ojos. Nosotros no estamos diciendo a todo lo que dice el gobierno que no. Yo creo que esto es importante, primero porque da la posibilidad de discutir, y lo segundo es que nos da la posibilidad de entrar al pilar solidario, que para nosotros tiene que tener muchas reformas, varias reformas, no solo aumentar la pensión básica solidaria, ¿no es cierto?, no solo aumentar de 60 a 80, sino como hoy día, por ejemplo, y ayúdennos ahí, de los 60 a los 65 años, nosotras las mujeres no tenemos, ¿no es cierto?, ninguna ayuda estatal a pesar de que jubilamos a los 60 años. No tenemos ninguna ayuda, el pilar solidario desaparece entre los 60 a los 65 años las mujeres. Y nosotras tenemos que reclamar, porque una forma elegante de decirte, mira, ¿sabes qué? No jubile a los 60, jubile a los 65. Entonces eso, además, con toda la carga que significa, ¿no es cierto?, vivir más, con las lagunas previsionales, con un 30% menos de salario, o sea, se nos castiga una y otra vez, ¿ya?, a las mujeres. Y eso es lo que queríamos conversar. Rentas vitalicias, esperamos que el pilar solidario no sea fijo, como es ahora, sino que sea flexible. Y al mismo tiempo, ¿no?, como también sacamos algo y conversamos y tratamos de que el gobierno entienda que tenemos que bajar el cálculo, cómo se calcula, ¿no es cierto?, la pensión a través de una disminución en la tabla de mortalidad. De pasar de los 110 al 85 y aplicar un seguro. Que eso estamos la mayoría de acuerdo y el gobierno, se lo preguntamos ayer al ministro Melero, no quiere, y es la única forma que tú puedes hacer que las AFP entreguen más recursos a las pensiones. Uno puede y deducir directamente a través de un cálculo. Sí, vamos a ir cerrando la entrevista porque sabemos que eso es una tabla de probabilidades. Sí, de probabilidades. No es que se calcule que uno se va a morir a los 110 años. No, claro, la diputada tiene que hacer, nosotros tenemos que estar atentos a otros temas también, pero cortito, no, es que solamente me gustaría puntualizar porque usted hace una explicación súper precisa respecto de lo que la oposición va a pedir. Lo que pasa es que ayer tuvimos al ministro Melero acá. Y yo la primera pregunta que le hago, sí, es de perogrullo, si no es que yo sea muy inteligente, de hecho soy un tarado, pero la primera pregunta que le hago es, ¿tiene o no tiene los votos? Porque la promesa es que la ley corta se iba a ir por un tubo desde el gobierno, pero parece que no es así. Entonces, llega la ley corta ayer y obviamente pasó lo que yo le planteé al ministro que iba a pasar. Que los votos no están, que había hartas diferencias, porque el ministro decía, no, nadie se podría oponer a la ley corta, estamos todos de acuerdo con que hay que fortalecer el pilar solidario. Ojo, ministro, le dije yo,
están todos de acuerdo respecto de fortalecer el pilar solidario, evidentemente, pero no están todos de acuerdo de la derivada financiera de este proyecto. Claro, como financiero. No todos quieren gravar de alguna manera los servicios profesionales, porque no todos los profesionales son grandes empresarios, hay muchos profesionales que esperan la devolución del IVA, y además hay dos grandes grupos con los cuales ustedes no se meten, que son los camioneros, y les mantienen el beneficio del diésel, y la gran agricultura, y les mantienen el beneficio de la renta presunta. Entonces, y además no tocan a las AFP, porque es tan cortito el proyecto, tan cortito, y lo cortito ya sabemos que no sirve mucho, entonces no toca, digamos, aunque sea parte de la gran estructura de la reforma de pensiones. Entonces le dije, ministro, creo que no la va a tener tan fácil. Y hoy día, escuchándola a usted, parece que yo tengo algo de razón, digamos. No, pero sí, bueno, es que no me contestó si qué va a votar en ese proyecto. Presentar indicaciones. Mira, nosotros vamos a votar en general a favor. ¿Ah? Nosotros vamos a votar en general, pero cuando entremos a picar fino en las indicaciones, ahí vamos a colocar indicaciones que para nosotros, ¿no es cierto?, y que ya las estamos preparando, de revisar. O sea, una cosa es lo que haces en pensiones, pero otra cosa es cómo financia. ¿Y quién financia esta pensión? ¿Ah? ¿Quién financia esta reforma corta? Y eso es lo que nos preocupa. O sea, nos preocupa que de verdad sean los que tienen más, los que financien esta reforma, y no, por ejemplo, los profesionales, ¿no?, que hacen un tremendo esfuerzo para mantener su servicio, y sería absolutamente injusto frente a lo que está pasando, por ejemplo, con las mineras, con aquellos, ¿no es cierto?, que ocupan, con las navieras, etcétera, que no pagan, ¿no es cierto?, el impuesto específico al diésel, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos otras fórmulas, otras miradas que entregar también en la forma como se financia. Pero lo primero es que tenemos que definir cuánta plata necesitamos en esta reforma de pensiones y después irnos a quién va a financiar esta pensión. Y ahí, en lo chico, en la discusión de las indicaciones en particular, sí tenemos diferencias muy importantes con el gobierno. O sea, no parece justo, y ahí me la voy a jugar, y yo estoy de acuerdo ahí con la diputada, no tengo problema en decirlo, de salir del closet legislativo, y decir que no me parece justo que un profesional de clase media que da una boleta porque hace un servicio que no tiene que ver con salud y educación, no tengo idea, decora algo, retapiza un sofá, porque también los servicios no están muy claros. Ayer el ministro dijo, los servicios de educación y de salud quedan fuera, pero todo el resto, entonces, ¿qué significa? Bueno, vamos a nuestro rubro, pues, un maquillador, una maquilladora, un camarógrafo, un peluquero, el César aquí que nos coordina el piso, sí. un fotógrafo, ya, un fotógrafo, por ejemplo, un fotógrafo. Oye, te doy una boleta por tantos, no sé, 200, 300 mil por hacer unas fotos para un comercial, lo que sea, y él espera la devolución del IVA. O sea, no es justo que él financie, digamos, por una exención tributaria que perdió, algo que podría financiar, por ejemplo, las navieras, o la gran minería, o la gran agricultura. Entonces, ahí, claro, entonces ahí hay un tema que me parece que, porque aquí, digámoslo, no, diputada, y aunque el ministro Melena no lo quiso reconocer ayer, pero hay una reforma tributaria encubierta. O sea, no es simple, la bajada financiera no es simple. Aquí están haciendo una modificación tributaria que me parece justa, que es terminar con las exenciones, pero no con los 9.000 millones de Briones. Porque cuando Briones hablaba de 9.000 millones, hablaba de un abanico de exenciones, y la mayoría de las exenciones están en la minería, en la gran agricultura y en el gran transporte, ¿o no? Bueno, y en la construcción, ¿no? Bueno, pero lo que estamos diciendo hoy día es que esa es la diferencia que nosotros tenemos, y qué bueno que lo hayas dicho así, ¿no? Porque en el abanico de exenciones tributarias nosotros queremos que pague aquel que tiene que pagar, que son los que tienen más, ¿no? Entonces, dejar, por ejemplo, el que ustedes colocaron, un fotógrafo, un camarógrafo que tenemos acá, ¿no? O un diseñador, o sea, no puede ser que ellos estén pagando una reforma tributaria, ¿no es cierto?, a través de esta ley. Por eso que nosotros queremos revisarla en profundidad. Nosotros además tenemos una propuesta distinta que se la vamos a hacer, que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos precisamente en la discusión a partir de las 11 de la mañana. Tenemos propuestas distintas y queremos presentárselas al gobierno. Ojalá, ¿no es cierto?, que ellos entiendan que aquí no se puede aprobar lo que ellos quieren. Ingresar un proyecto y creer que el Congreso es un buzón. Eso no es así. Hoy día nosotros tenemos propuestas, queremos hacérsela al ministro, y en la focalización aquellos, ¿no es cierto?, empresas, rubros, donde tienen más y donde los impuestos van a ser incluso más eficientes, que
por ejemplo, ¿no es cierto?, colocar un impuesto a los medianos o a los pequeños personas que entregan servicio. Eso no corresponde para nosotros. Katy. Katy, nos quedamos contigo con... Sí, pues bueno, como... Gracias, diputada. Que tenga Oye, buen día. Katy, una pregunta. Oiga, así como la lavamos tanto a la diputada, no vaya a llegar tarde. No, yo dije, no, la está primera bien. que llegó... Y no Pero es a las 11 la discusión, llegó 3 horas Sí, antes. no, pues que la diputada Mujer precavida vale por 2. La diputada Pero es que Sepúlveda prepara, pues, la documentación, las carpetas, los es de, papeles, es de las todo. mateas del curso. Igual que yo, que llego 3 horas antes acá. Tú eras de las mateas ¿es del verdad? curso. Yo te conozco desde estudiante y eras de las mateas del curso. ¿Por Sí, qué te eras de las ríes? mateas. ¿Por qué te Porque ríes? eras de las mateas del curso. Llegaba siempre antes a pedir la fotocopia. Llegaba tarde, pero me iba bien. Pero tú estudiabas con resúmenes que no los hacías tú, ¿verdad? Tú estudiaste con mis resúmenes, José Antonio, y no lo vas a recordar. José Antonio es 3 años más chico que yo, Mira, estudiabas con mis... yo voy a decir cortito. Una vez, una profesora de la universidad me dijo, tienes que entrevistar a la Cecilia Boloco. Yo era un pobre y triste estudiante. Dije, ¿qué hago? ¿Cómo llego Mentira, a tú Cecilia? pediste entrevistar a la Cecilia No, Boloco. no, porque tenía que entrevistar, creo que a Álvaro Sala y no lo puedo encontrar. Me dijo, ya, anda por la Cecilia Boloco en la época del Viva el Lunes. Y te pedí ayuda y me dijiste, no, yo ahí no puedo hacer nada, no, mi hermana está en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes qué nota me saqué? ¡Uno! ¿En serio? Sí, porque no llegué con la entrevista. Pero si si no hubieras entrevistado a mí, hubiera sido diferente. Lo que pasa es que yo no existía en En ese tiempo todavía no Ahora, habías nacido. por lo que no te ayudé en ese momento, te he ayudado tanto Sí, ahora yo lo que no sé, tienes yo lo nada sé. que decir. Solamente quiero preguntar.